La tarde en Sevilla caía pesada, con un sol que aún en el mes de mayo parecía querer quemar las piedras antiguas de las calles. En el pequeño piso donde vivía Lucía Morales, la penumbra se mezclaba con un silencio que solo rompía el zumbido del ventilador. Desde hacía semanas, su corazón estaba inquieto. La noticia del inminente matrimonio de su padre, don Rafael Morales, un empresario respetado en la ciudad, había corrido como pólvora por toda la familia. Para Lucía, aquella boda no era motivo de celebración, sino una herida abierta que aún sangraba. El teléfono fijo, que casi nunca sonaba, irrumpió de pronto con un timbre metálico. Ella dudó un instante, como si una voz interna le advirtiera que esa llamada cambiaría su vida. Al descolgar, escuchó una respiración contenida, seguida de un tono frío, calculado. Lucía era una voz femenina, segura, impregnada de veneno. Si no vienes a la boda, haré que tu padre se arrodille delante de todos. El mundo de Lucía pareció detenerse. Reconoció al instante a Isabel Rojas, la mujer que había sido la sombra constante tras la separación de sus padres. Una mujer elegante, de sonrisa perfecta, pero que a sus ojos no era más que la responsable de haber destruido la familia. Lucía trató de responder, pero las palabras no salían. ¿Me has oído?, repitió Isabel, con un tono que rozaba la burla. No quiero excusas. Este domingo estarás en la catedral, con tu vestido más decente, y sonreirás mientras yo camino hacia el altar. Si no lo haces, yo misma me encargaré de que tu padre se humille ante todos. Lucía apretó el auricular con fuerza, hasta sentir que los nudillos se le volvían blancos. La respiración se le entrecortaba, entre la rabia y el miedo. Podía escuchar de fondo, en esa llamada, risas apagadas y el sonido de copas brindando. Isabel no estaba sola, hablaba como una reina rodeada de cortesanos, segura de su poder. Eres una cobarde, murmuró Lucía, apenas audible, pero con una furia contenida. Llámalo como quieras, contestó Isabel. Pero recuerda esto: si no estás allí, la vergüenza caerá sobre él y también sobre ti. El clic seco del teléfono al colgar dejó a Lucía en un vacío aún más ensordecedor que antes. Se quedó inmóvil, con el aparato aún en la mano, mirando el suelo de azulejos fríos. En su mente se agolparon imágenes de su madre llorando en silencio las noches en que Rafael no volvía a casa, de los días en que ella, siendo apenas una niña, aprendió a hacerse fuerte ante la ausencia. Y ahora, esa mujer, la causa de todo, pretendía arrebatarle incluso la dignidad de la familia frente a toda Sevilla. Lucía dejó el teléfono en la mesa y caminó hacia la ventana. Abrió las persianas de golpe y el sol del atardecer le golpeó el rostro, como un recordatorio de que no podía esconderse más. Sus ojos reflejaban la lucha interna, el deseo de no presentarse, de romper toda relación, y al mismo tiempo, el peso insoportable de la amenaza. Se miró en el espejo del pasillo. El rostro joven, marcado por ojeras, parecía no pertenecerle. Allí, frente a su propio reflejo, apretó los dientes hasta sentir que se le humedecían los labios de sangre. No voy a permitir que humilles a mi madre, susurró, como si Isabel pudiera escucharla a través de las paredes. Entonces, con un gesto firme, tomó el viejo sobre que guardaba en el cajón más profundo de su escritorio. Era la última carta de su madre, escrita antes de morir. Una carta que nunca había tenido el valor de leer en voz alta, y mucho menos de mostrar a su padre. Ahora comprendía que ese papel podía convertirse en un arma, la única capaz de romper la máscara de perfección que Isabel había tejido alrededor de sí misma. Lucía cerró los ojos un instante, aspiró hondo y se prometió que iría a aquella boda. No como invitada,
no como hija obediente, sino como la voz de la verdad que nadie esperaba. La campana de la iglesia cercana sonó 8 veces. El eco resonó en las paredes de la casa y en su pecho. Era el inicio de algo que ya no podía detenerse. Con paso lento, pero decidido, apagó el ventilador, guardó la carta en su bolso y se dejó caer sobre la cama. La noche sería larga, pero la decisión estaba tomada. Su mirada, clavada en el techo, ardía con la mezcla de dolor y determinación. El destino la esperaba en aquella catedral, y aunque temblara por dentro, no retrocedería. El domingo amaneció con un cielo limpio sobre Sevilla. El aire olía a azahares que todavía permanecían en las calles del barrio de Santa Cruz, pero para Lucía Morales nada de eso tenía dulzura. Caminaba con paso lento hacia la catedral, como si cada piedra del suelo pesara toneladas. El sonido de sus tacones resonaba en el eco de las calles vacías, acompañada solo por su respiración agitada. Al doblar la esquina y ver la fachada gótica de la catedral, un escalofrío le recorrió la espalda. Aquella iglesia, símbolo de grandeza y fe, ahora era el escenario de una humillación que se estaba preparando contra ella. Frente a las escalinatas, carruajes modernos, coches lujosos y chóferes vestidos de negro aguardaban a los invitados. Mujeres con mantillas de encaje y abanicos bordados, hombres con trajes impecables, todos subían las gradas entre murmullos, como un río elegante y frío. Lucía se detuvo un instante. Sentía las miradas que la seguían aunque nadie le hablaba directamente. Es la hija de Rafael, la hija de la primera esposa. Las voces se deslizaban como cuchillas disfrazadas de susurros. Algunas mujeres mayores fruncían los labios, otras la miraban con falsa compasión. Para muchos, su presencia era incómoda, casi una provocación. La puerta de la catedral se abrió de par en par. Los vitrales proyectaban luces rojas, verdes y azules sobre el mármol blanco, creando un ambiente solemne, pero para Lucía esas luces parecían llamas que la empujaban hacia adentro. El murmullo de los invitados, el roce de los zapatos sobre el suelo pulido, los abanicos que golpeaban el aire como alas nerviosas, todo componía una música de tensión insoportable. Lucía avanzó entre los bancos de madera tallada. Sentía la espalda erguida, pero el corazón desbocado. Cada paso era como caminar sobre hielo fino, con la amenaza de romperse en cualquier momento. Su bolso, donde guardaba la carta de su madre, parecía pesar más que una piedra. En el altar, varios sacerdotes preparaban el ritual, acomodando el cáliz y las velas. Los coros probaban sus voces en latín, y el órgano soltaba notas graves que retumbaban en lo más profundo de las paredes. Para los demás, era una celebración. Para ella, era un funeral de la verdad. Los ojos de Lucía recorrieron las filas de invitados. Reconoció a viejos amigos de la familia, socios de negocios de su padre, políticos locales. Algunos evitaban su mirada, otros fingían no conocerla. Y en medio de todos ellos, notó que las sombras parecían alargarse, como si las columnas y los vitrales quisieran aplastarla con su peso. Una mujer a su derecha susurró a su acompañante: «Dicen que vienes solo para hacer un escándalo». Lucía apretó los dientes. Cada palabra alimentaba la furia que llevaba dentro, pero aún no era el momento de responder. Al llegar a su banco, se sentó sin mirar a nadie. El frío del mármol bajo sus pies le subió por las piernas, como si la catedral entera quisiera congelarla. Cerró los ojos un instante, tratando de escuchar solo su respiración. Pero entonces, un coro de campanas retumbó en lo alto, anunciando la entrada de la novia. Las puertas se abrieron nuevamente, y un haz de luz iluminó la figura de Isabel Rojas vestida de blanco. Su velo largo arrastraba sobre la alfombra roja,
y en su sonrisa se dibujaba la seguridad de una reina que acababa de conquistar su trono. Los invitados se pusieron de pie, aplaudiendo con entusiasmo, mientras Lucía permanecía inmóvil, con los ojos clavados en aquella figura. El corazón de Lucía golpeaba su pecho con violencia. Cada aplauso, cada vítores de los presentes eran como puñales. Sentía que las sombras detrás de ella crecían, como si quisieran empujarla hacia el abismo. En su interior, la voz de su madre resonaba: no te calles, hija. La verdad debe salir a la luz. Lucía abrió los ojos y levantó la vista hacia los vitrales. La luz de un rojo intenso bañaba su rostro, y por un instante pensó que el destino estaba sellado. La iglesia entera, con sus altares dorados y sus columnas centenarias, se había convertido en un teatro donde pronto se desataría la tormenta. Mientras Isabel avanzaba hacia el altar, Lucía cerró el puño dentro de su bolso. El frío del mármol ya no la dominaba. Sabía que el hielo de aquella catedral pronto se rompería con el fuego de su voz. Detrás del altar principal, en una de las salas privadas de la catedral, el aire era distinto, más cargado, impregnado de incienso y de perfume caro. La llamada sala nupcial, donde la novia esperaba antes de la ceremonia, estaba decorada con flores blancas, espejos dorados y cortinas pesadas que dejaban entrar apenas un hilo de luz. Allí, en el centro, se encontraba Isabel Rojas, con su vestido de encaje ajustado y un velo que parecía interminable. Rodeada de dos amigas y de una maquilladora, se movía como una actriz que está a punto de salir al escenario. Lucía había intentado evitarla, pero un ayudante del padre la había conducido directamente hasta esa sala, casi como una trampa. Cuando abrió la puerta, lo primero que vio fue a Isabel girarse lentamente, con esa sonrisa helada que ya le era familiar. «Ah, por fin», dijo Isabel, con voz alta, clara, para que todos en la sala escucharan. «Pensé que ibas a esconderte, Lucía». La joven sintió cómo la sangre le hervía en las venas. Sus pasos fueron cortos, medidos, pero en su pecho los latidos eran tambores de guerra. Isabel la observaba de arriba abajo, con esa mirada que mezcla desprecio y triunfo. Hoy, continuó Isabel, acomodándose el velo con calma exagerada, serás mi dama de honor. Lucía apretó los labios. La frase resonó como un golpe seco. Su garganta quería gritar, pero se contuvo. Las palabras de su madre, la carta en el bolso, todo lo que tenía preparado aún no podía salir. No era el momento. Isabel se acercó un paso más, inclinando la cabeza hacia ella como una serpiente que analiza a su presa. Mírate intentando aparentar fortaleza. Pero hoy no es tu día, ni el de tu madre. Es el mío, y lo recordarás toda tu vida. Los espejos de la sala multiplicaban la escena: la novia de blanco resplandeciente, la hija con el rostro endurecido, los testigos incómodos fingiendo no escuchar. Una de las amigas de Isabel carraspeó, otra evitó la mirada de Lucía. Nadie se atrevía a interrumpir. Lucía cerró los ojos un instante. Sintió el temblor de sus manos. Dentro de su bolso, sus dedos tocaron el sobre. Estaba allí, como un fuego contenido. Quiso sacarlo en ese instante, leerlo frente a todos, acabar con la farsa. Pero se obligó a detenerse. Todavía no. Cuando abrió los ojos, su mirada se había endurecido. Se encontró con los ojos de Isabel y no apartó la vista. «No soy tu dama de honor», dijo en voz baja, apenas un susurro, pero tan firme que incluso las amigas se estremecieron. Isabel soltó una risa breve, seca. «Entonces, serás mi sombra. Estés donde estés en esta iglesia, yo brillaré, y tú quedarás en la oscuridad». Lucía no respondió. Solo clavó las uñas en la palma de su mano, sintiendo la piel romperse.
El dolor físico era lo único que le permitía contener la explosión que se acumulaba en su pecho. El reloj de la sala marcó la hora exacta en que debía comenzar la ceremonia. Una campana lejana retumbó, recordando que el destino estaba en marcha. Isabel giró sobre sí misma, levantando el velo, mientras la maquilladora la retocaba apresurada. Vamos, dijo Isabel al fin, con un gesto de reina que ordena a sus sirvientes. No me hagas esperar más. Lucía respiró hondo, recogió cada pedazo de rabia y lo guardó como una daga invisible en su interior. Sabía que pronto llegaría el momento de usarla. Mientras salían de la sala hacia el pasillo que conducía al altar, el murmullo de los invitados crecía como un mar inquieto. Lucía caminaba detrás de Isabel, no como una dama de honor, sino como una testigo del engaño. Y en sus ojos, aunque callados, ardía una promesa: ese día no terminaría como Isabel había planeado. El pasillo lateral de la catedral estaba envuelto en penumbra. Las velas, colocadas en candelabros de hierro forjado, arrojaban destellos que temblaban sobre las paredes de piedra. El aire estaba impregnado de incienso, tan espeso que parecía querer ahogar las palabras. Lucía caminaba con paso lento, siguiendo a Isabel y sus acompañantes. Pero de pronto, una figura apareció frente a ella, bloqueando el paso. El corazón le dio un vuelco. Era don Rafael Morales, su padre. Vestía un traje oscuro de corte impecable, con una rosa blanca en la solapa, y aunque los aplausos de los invitados lo esperaban en el altar, había buscado ese instante para hablar con su hija. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Padre e hija se miraron a los ojos. El rostro de Rafael era severo, casi pétreo, pero sus pupilas brillaban con una mezcla de tensión y orgullo herido. Lucía dijo en voz baja, pero con firmeza: no deberías estar aquí. Ella sintió cómo la rabia acumulada desde la llamada telefónica y la provocación de Isabel ardía en su garganta, lista para explotar. Pero lo único que pudo responder fue un silencio cargado de reproche. Rafael dio un paso más cerca, de manera que solo ella podía escuchar sus palabras. Te lo repito, vete. Este es mi día, no el tuyo. La voz sonaba fría, como si estuviera pronunciando una sentencia. Lucía apretó los labios con tanta fuerza que se abrió una pequeña herida. Un sabor metálico de sangre le llenó la boca. Quiso gritarle, recordarle a su madre, sacudirle con la verdad que llevaba escondida en el bolso, pero las palabras quedaron atrapadas, ahogadas por un nudo en la garganta. El pasillo, estrecho y silencioso, amplificaba cada gesto. Una brisa entraba por las rendijas de las vidrieras y agitaba el velo de Isabel, que observaba la escena desde atrás con una sonrisa apenas disimulada. Sus ojos brillaban de satisfacción. Había logrado enfrentar a padre e hija en el momento más vulnerable. Padre, susurró Lucía, con un temblor que era mitad dolor, mitad desafío. ¿Así me recibes? Él no respondió de inmediato. Se pasó la mano por el cabello, como buscando un respiro, pero enseguida endureció la expresión. No vengas a arruinar lo que he construido. Hoy debo mirar hacia adelante, no hacia atrás. Aquellas palabras fueron como un cuchillo en el pecho de Lucía. ¿No hacia atrás y su madre? ¿Y los años de sacrificio? ¿Y el amor que una vez juró proteger? Todo parecía borrado, como si jamás hubiese existido. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas contenidas. El sobre en su bolso pesaba como plomo. No podía sacar aún la carta, pero sabía que pronto tendría que hacerlo. No por ella, sino por la memoria de su madre y por la dignidad perdida. Isabel dio un paso al frente, fingiendo una dulzura hipócrita. Rafael, cariño, el sacerdote nos espera. No vale la pena perder tiempo con caprichos.
Lucía sintió que esas palabras la atravesaban como dardos envenenados. Su padre, sin mirarla de nuevo, asintió y extendió el brazo hacia Isabel, como si todo lo demás no importara. Antes de alejarse, Rafael lanzó su última advertencia, seca, cortante. Hazme caso, Lucía. Márchate. El eco de esas palabras quedó flotando en las paredes de piedra, como un mandato irrevocable. Lucía no se movió, se quedó allí, de pie, con los puños cerrados y el rostro encendido por la mezcla de ira y humillación. La sangre que resbalaba por la comisura de sus labios era el testigo silencioso de la batalla interna que libraba. Mientras las campanas repicaban anunciando el inicio de la ceremonia, Lucía juró en silencio que no obedecería. No había viajado hasta allí para huir. El frío de aquella catedral se estaba quebrando dentro de ella, dejando salir un fuego que ya nadie podría detener. La catedral entera estaba envuelta en un resplandor solemne. El órgano había cesado y el murmullo de los invitados se deslizaba como un río contenido. El sacerdote se preparaba para continuar con el rito cuando, de repente, Isabel Rojas levantó la mano pidiendo la palabra. Un asistente le acercó el micrófono. Isabel lo tomó con una elegancia estudiada, con la seguridad de quien domina la escena. Su vestido blanco reflejaba la luz de los vitrales, y su voz se proyectó con fuerza, inundando cada rincón del templo. Hoy es un día de amor, de unión y de esperanza, dijo, pausando cada palabra para atrapar las miradas. Hoy no solo me uno a Rafael, también abrazo a su familia. Algunos invitados asintieron con sonrisas, otros aplaudieron suavemente. Lucía, sentada entre las primeras filas, sintió que cada sílaba era un clavo más en su corazón. Isabel se giró de pronto hacia donde ella estaba. Y mirad, incluso Lucía, la hija de Rafael, está aquí para darme su bendición. Las palabras cayeron como una piedra en un estanque. El murmullo se encendió, cabezas se giraron, ojos curiosos la señalaron. Lucía sintió cómo la sangre se le subía al rostro, cómo el mármol bajo sus pies se volvía aún más frío. Gracias por venir, querida, añadió Isabel, rematando con un tono dulzón que escondía veneno. Un aplauso breve estalló en la sala, obediente, incómodo. Lucía permaneció inmóvil. Dentro de su bolso, sus dedos acariciaban el sobre que guardaba como un arma secreta. La humillación era clara, calculada. Isabel no solo quería mostrar poder, quería rebajarla delante de todos. El sacerdote tosió suavemente, intentando recuperar el control de la ceremonia, pero Isabel no había terminado. Hoy, ante todos vosotros, declaro que esta unión traerá paz y estabilidad a nuestra casa. Paz. La palabra resonó hueca en los oídos de Lucía. Paz era lo último que sentía. En su memoria, aparecía la imagen de su madre llorando en silencio. Noches interminables en las que Isabel era apenas una sombra venenosa detrás de cada ausencia de su padre. Los invitados, incómodos, respondieron con un amén ensayado. Lucía cerró los ojos un segundo. El aplauso aún resonaba en sus sienes, pero dentro de ella algo crecía, imparable. No iba a callar por mucho más tiempo. Isabel devolvió el micrófono al sacerdote con una sonrisa triunfal. En su rostro se reflejaba la victoria de una mujer que creía haber ganado. Pero Lucía, con los labios apretados y la mirada clavada en el altar, sabía que aquello no era el final. Era solo el principio. Mientras el coro retomaba su canto, Lucía juró en silencio que la humillación que había recibido sería devuelta con toda la fuerza de la verdad. El papel dentro de su bolso ardía como una llama contenida, esperando el instante exacto para prender fuego a la farsa que se desarrollaba ante sus ojos. El eco de las últimas palabras de Isabel aún resonaba cuando Lucía se levantó.
No hubo anuncio, no hubo preparación. Solo el sonido seco de la madera del banco al apartarse y sus pasos firmes avanzando hacia el altar. Los invitados contuvieron la respiración. Algunos cuchicheaban, otros se incorporaban para mirar mejor. Nadie entendía qué estaba ocurriendo, pero todos sentían que algo estaba a punto de romperse. Lucía, con la espalda erguida y el rostro encendido por la humillación, clavó la mirada en Isabel. «¿Bendición?», repitió, su voz tembló al inicio, pero pronto se volvió nítida, cortante. «Yo no he venido a bendecir nada». El silencio se quebró con un murmullo creciente. El sacerdote intentó alzar la voz, pero fue inútil. Lucía ya había tomado el lugar, y no pensaba cederlo. «He venido a transmitir la voz de quien no puede estar aquí», continuó, abriendo el bolso con manos firmes. «La voz de mi madre». Un sobre arrugado apareció entre sus dedos. El papel, desgastado por los años, parecía brillar bajo la luz de los vitrales. Rafael palideció. Isabel, sin perder la sonrisa, buscó entre los invitados alguna complicidad, como si todo fuera un simple arrebato juvenil. Lucía rompió el sello. El crujido del papel sonó más fuerte que cualquier murmullo. Sus manos temblaban, pero su voz se alzó clara. «Rafael, si estás leyendo esto, es porque yo ya no estoy. Pero no olvides que la mujer que tienes a tu lado fue la misma que destruyó tu empresa, que vació tus cuentas, que se burló de tu confianza». Un grito ahogado escapó de los labios de algunos invitados. Otros se inclinaron hacia adelante, como si quisieran devorar cada palabra. Isabel apretó los dientes, su sonrisa se quebró apenas un segundo. Lucía continuó, con lágrimas en los ojos, pero sin detenerse. «Esa mujer fue la sombra que se coló en nuestra casa, la mano que me arrebató tus noches y tu lealtad. Si aún decides aceptarla, no será por ignorancia, sino por traición». El murmullo se convirtió en un oleaje. Una mujer entre los invitados murmuró: «Es verdad, yo lo vi». Y otros comenzaron a hablar en voz alta, indignados, sorprendidos. Rafael dio un paso hacia adelante, extendiendo la mano. «Basta, Lucía», gritó, pero su voz sonó más a súplica que a orden. Lucía bajó la carta lentamente, respirando hondo. «No, padre, hoy no me callaré. He soportado miradas, he soportado silencios, he soportado esta farsa. Pero ya no más». Isabel intentó acercarse, todavía con el velo enredándose entre sus pasos, y alzó la voz con una risa forzada. «Son inventos de una niña resentida. Nadie debería escuchar estas mientes», la interrumpió Lucía, gritando con toda la fuerza acumulada en su pecho. Su voz rebotó contra las paredes de piedra, contra las bóvedas, hasta que la catedral entera pareció retumbar. El aire se volvió insoportable, cargado de tensión. Los vitrales proyectaban luces rojas sobre los rostros de los presentes, como si el templo entero se hubiera teñido de sangre. Lucía, con el sobre en la mano, sintió que por primera vez en años respiraba libre. El miedo había desaparecido, solo quedaba la verdad, desnuda, ardiendo en medio de la ceremonia. El silencio que siguió al grito de Lucía fue tan profundo que incluso el eco de las campanas exteriores parecía haberse detenido. Todos los ojos se clavaban en la joven que sostenía aquella carta amarillenta, como si en sus manos tuviera la llave de una verdad largamente enterrada. Lucía respiró hondo y, con la voz temblorosa al principio, reanudó la lectura. «Rafael, yo confié en ti incluso cuando todo a nuestro alrededor se derrumbaba. Pero nunca quisiste ver lo evidente. La mujer que ahora te sonríe fue quien manipuló a tus socios, quien filtró documentos, quien firmó acuerdos ocultos para arruinar tu empresa. Lo hizo para tenerte de rodillas. Y tú, cegado,
¿no lo viste? Un murmullo denso recorrió la nave. Los abanicos se cerraron de golpe. Los invitados intercambiaban miradas incrédulas. Algunos hombres mayores, viejos conocidos de negocios, bajaron la vista al suelo con gesto de vergüenza. Lucía tragó saliva y siguió leyendo, con cada palabra más firme, más segura. Yo no pude salvar lo que construimos juntos, pero guardé pruebas. Guardé cartas, contratos, nombres. Todo lo que ella destruyó fue planeado. No fue casualidad. No fue destino, fue traición. El rostro de Isabel se tensó como un cristal a punto de romperse. Fingió sonreír, pero sus labios apenas podían sostenerse. Rafael, en cambio, parecía petrificado. La mano con la que intentaba interrumpir temblaba, como si ya supiera que esas acusaciones no eran solo palabras, sino heridas conocidas. Lucía levantó la vista de la carta y recorrió con la mirada a los presentes. Mi madre escribió esto sabiendo que tal vez nunca sería escuchada. Pero hoy, aquí, frente a todos vosotros, su voz no puede ser silenciada. Los invitados se agitaron. Una mujer en la tercera fila se levantó con el rostro desencajado. Yo lo sabía, gritó. Esa mujer me ofreció dinero para declarar contra la empresa de Rafael. El escándalo explotó en susurros, en exclamaciones ahogadas, en miradas acusadoras. Isabel intentó hablar, pero los ruidos la cubrieron como una ola. Lucía, con lágrimas en los ojos, volvió al texto, apretando el papel contra el pecho. Si nuestra hija alguna vez encuentra el valor, que sepa que la verdad está de su lado. No dejes que la mentira gobierne tu vida, Rafael. No dejes que el nombre Morales caiga bajo el dominio de una impostora. La voz de Lucía se quebró, pero no retrocedió. Dio un paso más hacia el altar, sosteniendo la carta como un estandarte de guerra. ¿Lo escucháis? No soy yo quien habla. Es mi madre, desde la tumba, pidiendo justicia. El murmullo se transformó en griterío. Los fotógrafos levantaban sus cámaras, los invitados se agolpaban para ver mejor. El sacerdote trataba inútilmente de imponer orden, pero ya no había liturgia que pudiera contener aquella tormenta. Isabel avanzó con pasos frenéticos, sus tacones resonando contra el mármol. Es mentira, todo es mentira, gritaba, con una voz cada vez más rota. Pero su negación sonaba débil, carente de la seguridad con la que había empezado aquella ceremonia. El velo, que antes caía impecable sobre sus hombros, ahora se arrastraba torcido, como un símbolo de que su fachada comenzaba a desmoronarse. Lucía, en cambio, estaba firme. El miedo que la había paralizado durante años se había transformado en fuego. El eco de la carta seguía vibrando en las paredes de la catedral, imposible de callar. La verdad, por fin, había salido a la luz. El murmullo en la catedral se había convertido en un estruendo incontenible. Los abanicos golpeaban el aire, las voces se superponían, y los invitados se inclinaban unos sobre otros, como si quisieran devorar cada detalle de aquella revelación. El altar ya no era un lugar sagrado, sino un escenario de juicio público. Isabel permanecía en el centro, con la espalda recta pero los labios temblorosos. Su sonrisa forzada, aquella máscara que tanto había cultivado, comenzaba a resquebrajarse. El velo se le enredaba entre los brazos, y el sudor perlaba su frente bajo las luces de los vitrales. «Mentira», exclamó de repente, con una voz que intentó ser firme, pero que salió quebrada. «Todo lo que dice esa carta es mentira». Nadie respondió con aplausos ni con apoyo. El silencio que siguió fue aún más devastador. Todos esperaban, pero no para escucharla a ella, sino para ver cómo caía. Lucía, con la carta aún en la mano, la miraba sin pestañear.
Su quietud contrastaba con el nerviosismo de Isabel, y eso en sí mismo era un golpe mortal. Entonces, una voz entre los invitados rompió la tensión. «Yo lo vi», gritó un hombre mayor, socio de Rafael en otros tiempos. «Eras tú quien filtraba los contratos». El escándalo se desató. Varios invitados empezaron a hablar al mismo tiempo, recordando rumores, contando fragmentos de verdades que habían callado por miedo o conveniencia. Isabel giraba la cabeza de un lado a otro, como una marioneta sin control, buscando un aliado, un rostro que aún la defendiera. Pero no lo había. «No», insistió ella, con lágrimas en los ojos. «Es envidia, son calumnias». Intentó acercarse a Rafael, pero él dio un paso atrás, incapaz de sostenerla. Ese gesto, pequeño pero contundente, fue suficiente para que todos comprendieran que incluso él dudaba. La novia quedó sola, rodeada de lujo, pero despojada de poder. El sacerdote intentó alzar la voz, pero su autoridad se deshacía en el aire, superada por la avalancha de acusaciones y gritos. Isabel se llevó las manos al rostro, arruinando el maquillaje que hasta hacía minutos la hacía resplandecer. El rímel corría por sus mejillas como ríos negros. Lucía no necesitó hablar más. La verdad ya corría libre, repetida por las bocas de quienes habían callado demasiado tiempo. La dignidad de Isabel se desmoronaba delante de todos, y su vestido blanco, que antes parecía símbolo de pureza, ahora se veía como una ironía cruel, una prenda manchada por la traición. Algunos invitados comenzaron a levantarse, a abandonar la ceremonia en medio del caos. Otros se quedaron, expectantes, con la fascinación morbosa de quien presencia la caída de una reina. Isabel, en un último intento desesperado, gritó hacia la multitud. «Rafael me ama, él me eligió a mí. Eso es lo único que importa». Su voz se quebró en un sollozo, y su cuerpo se desplomó sobre las gradas del altar. El velo se extendió sobre el mármol frío como una tela rota, mientras las luces de los vitrales la teñían de rojo y azul. El colapso había llegado. La mujer que había intentado dominarlo todo con sonrisas y amenazas estaba ahora convertida en una figura rota, observada por decenas de ojos implacables. Lucía permaneció en pie, con la carta aún apretada contra su pecho. No había victoria en su mirada, solo una tristeza profunda. El derrumbe de Isabel no borraba el dolor de los años, pero al menos revelaba ante todos la verdad que había sido escondida demasiado tiempo. La catedral, testigo de siglos de rezos y secretos, era ahora escenario de un juicio silencioso. Y la novia, derrotada, no tenía dónde ocultarse. La escena era un torbellino. Isabel, caída sobre las gradas del altar, lloraba con el rostro manchado, mientras los invitados discutían, señalaban y murmuraban sin control. El caos se había apoderado de la catedral, y todo parecía anunciar el final de aquella unión maldita. Fue entonces cuando Rafael Morales dio un paso al frente. Su figura, erguida, imponía silencio poco a poco. Los murmullos se apagaron, los abanicos dejaron de moverse, y los ojos de todos se clavaron en él. El padre, el empresario respetado, el hombre que hasta ese día había sido símbolo de honor en Sevilla, iba a hablar. Lucía lo miraba con un rayo de esperanza. Después de todo lo revelado, después de escuchar las pruebas, después de ver a Isabel derrumbarse, quizás su padre al fin reconocería la verdad. Tal vez pediría perdón. Tal vez por primera vez pondría a su hija y a la memoria de su madre por encima de la mentira. Pero la voz de Rafael, grave y firme, cayó como un golpe mortal. La elijo a ella. El silencio que siguió fue insoportable. Algunos invitados exhalaron un suspiro ahogado, otros abrieron los ojos de par en par.
Nadie podía creer lo que acababa de escuchar. Isabel, aún en el suelo, levantó la cabeza con incredulidad. Su llanto se detuvo un instante. Lucía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió pesado, como si le faltara oxígeno. El corazón le martillaba en el pecho, no de esperanza, sino de rabia, de traición absoluta. Rafael continuó, elevando la voz para imponerse al murmullo que empezaba a crecer otra vez. Sé lo que habéis escuchado, sé lo que se ha dicho aquí. Pero he tomado mi decisión. Pase lo que pase, ella es la mujer que estará a mi lado. Cada palabra era un latigazo en la piel de Lucía. No solo ignoraba las pruebas, no solo negaba la voz de su madre, sino que lo hacía delante de todos, eligiendo el amor corrupto por encima de la verdad. Entonces, la voz de Lucía tembló, rota por dentro. Entonces todo lo que mamá sufrió, todo lo que yo soporté, ¿no significa nada? Rafael bajó la mirada apenas un instante, como si dudara, pero enseguida la levantó de nuevo, endurecido. Tu madre ya no está. Tú deberías entender que la vida sigue. Lucía retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. Las lágrimas le nublaban los ojos, pero no quiso derramarlas. No delante de Isabel, no delante de aquellos invitados que la observaban con una mezcla de compasión y morbo. Isabel, recuperando lentamente la compostura, se aferró al brazo de Rafael. Sus labios aún temblaban, pero la chispa de triunfo había regresado a sus ojos. Había perdido casi todo, pero todavía tenía lo más importante al hombre que había decidido pertenecerle. Los invitados se dividieron. Algunos murmuraban indignados, otros guardaban silencio, demasiado cobardes para enfrentarse a Rafael. El sacerdote permanecía inmóvil, incapaz de reanudar la ceremonia. Lucía, en medio de ese caos, comprendió algo doloroso: no había verdad lo suficientemente fuerte para salvar a quien no quería ser salvado. Su padre había elegido, y esa elección la desterraba a ella para siempre. La traición era completa. Lucía apretó la carta contra su pecho una vez más, no como arma, sino como refugio. Era lo único que le quedaba de su madre, lo único que podía recordarle que aún había dignidad en medio de tanta deshonra. El murmullo volvió a crecer, pero ella ya no lo escuchaba. En sus oídos solo retumbaba la frase de Rafael: una y otra vez la elijo a ella. Y en ese eco desgarrador, Lucía supo que estaba sola. El eco de las palabras de Rafael aún flotaba en la bóveda de la catedral. La elijo a ella. Esa frase se repetía en la mente de Lucía como un martillo incansable, golpeando, hiriendo, destrozando lo poco que quedaba intacto en su corazón. El murmullo de los invitados se había convertido en un rumor agitado, un oleaje de voces que chocaban entre sí. Algunos gritaban que aquello era una vergüenza, otros cuchicheaban con fascinación morbosa, como quien contempla un naufragio. El sacerdote, impotente, bajaba la cabeza, incapaz de controlar la tempestad. Lucía permaneció inmóvil unos segundos, con la carta de su madre apretada contra el pecho. El temblor de sus manos ya no era de miedo, sino de furia contenida. Las lágrimas que amenazaban con salir se transformaron en fuego en sus ojos. Avanzó lentamente hasta el centro del altar. Cada paso resonaba con la solemnidad de una sentencia. Los invitados guardaron silencio, atraídos por la gravedad de aquel momento. Isabel, todavía aferrada al brazo de Rafael, trató de alzar la barbilla, de mostrar seguridad, pero sus ojos delataban el miedo. Lucía alzó la voz, clara, firme, atravesando las paredes de piedra. Padre, desde hoy, tú ya no eres mi padre. Un estremecimiento recorrió la nave. El murmullo estalló en exclamaciones, en suspiros,
en aplausos contenidos por la tensión. La frase se elevó, potente, como una campana rota que aún así seguía resonando en todas las direcciones. Rafael dio un paso hacia ella, pálido, incrédulo. «Lucía, no digas eso», exclamó, pero su voz ya no tenía autoridad, sino el tono débil de alguien que había perdido todo derecho. Lucía levantó la carta de su madre una última vez, como un testimonio irrefutable. «Eres el hombre que la traicionó. El hombre que eligió la mentira por encima de la verdad. El hombre que me obligó a convertirme en enemiga en el día que debía ser de familia». Su voz se quebró un instante, pero enseguida recuperó la fuerza. «Y yo no perdono a un traidor». Las luces de los vitrales teñían la escena de rojos intensos, como si la catedral misma ardiera en llamas invisibles. El gran candelabro central, suspendido sobre el altar, comenzó a oscilar suavemente, como si el edificio entero respondiera al peso de sus palabras. El tintineo del cristal llenó el silencio, semejante al sonido de un vidrio a punto de romperse. Isabel escondió el rostro en el hombro de Rafael, fingiendo un llanto, pero nadie la escuchaba. Los invitados solo tenían ojos para Lucía. Ella no era ya la hija humillada, sino la mujer que había pronunciado la verdad más dolorosa en el lugar más sagrado. Lucía bajó lentamente el sobre, lo guardó en su bolso y, sin mirar atrás, se giró hacia las puertas de la catedral. Su andar era sereno, aunque dentro de ella todo ardía. Cada paso marcaba el final de una vida y el inicio de otra. Mientras avanzaba, los vitrales dejaron caer un resplandor rojo sobre su figura. Algunos juraron después que en ese momento parecía envuelta en una aurora de fuego, como si la justicia invisible del destino la escoltara en su salida. El gran candelabro vibró una última vez. Un cristal se desprendió y se estrelló contra el suelo, quebrándose en 1000 pedazos. El sonido reverberó como un trueno. Nadie lo interpretó como un accidente. Para todos los presentes fue un signo, un presagio, la confirmación de que aquella boda había terminado maldita. Lucía no se detuvo, cruzó el pasillo entre bancos, ignorando las miradas, los susurros, las lágrimas ajenas. Su rostro, endurecido por el dolor, brillaba con una fuerza inesperada. La niña había muerto allí, en ese instante en su lugar, había nacido una mujer marcada por la traición, pero también fortalecida por la verdad. Al abrirse las pesadas puertas de madera, un torrente de luz inundó la nave. El aire de Sevilla, cálido y cargado de rumores de la ciudad, la envolvió. Afuera, las campanas repicaban solas, sin orden humano, como si celebraran no una boda, sino una ruptura. Lucía salió, sin mirar atrás, y en la penumbra que quedó dentro, el eco de sus palabras seguía retumbando. «Hoy, tú ya no eres mi padre». La cámara se detiene en el rostro de Lucía mientras abandona la catedral. El murmullo de los invitados se desvanece y solo queda el eco de sus palabras hoy. «Tú ya no eres mi padre». La verdad a veces destruye, pero siempre libera. Y aunque la traición marque cicatrices profundas, la valentía de hablar abre un nuevo camino. Lucía lo entendió ese día. Perder un padre puede doler, pero perderse a sí misma habría sido aún peor. Si esta historia te ha conmovido, no olvides dejar tu like, compartirla y suscribirte a El Libro Invisible para más relatos intensos, donde cada verdad oculta sale finalmente a la luz.